Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo webinar del programa Jóvenes de WazoCop titulado Cooperación Internacional para Jóvenes. Mi nombre es Marta Lozano Molano y soy la presidenta de la cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro WazoCop, que trabaja con la economía social y solidaria y las industrias creativas y culturales para generar impacto positivo en el medio rural. Nuestra cooperativa centra sus esfuerzos en cooperar y desarrollar proyectos para la transformación social del medio rural, promoviendo el liderazgo participativo por medio de métodos creativos. Jóvenes es un programa para el fomento de la economía social y solidaria en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo al ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, jóvenes con 2 S de economía social y solidaria. Este programa dio comienzo en 2021 con la financiación del Instituto de la Juventud de Extremadura y tuvo una gran acogida tanto a nivel extremeño como a nivel nacional e internacional. Todas las herramientas que se produjeron en la anterior edición, como la guía Jóvenes, los webinars y los podcasts, están disponibles en nuestra página web jóvenes, con 2 S, de economía social y solidaria.org. En esta nueva edición de 2022, bueno, pues el año viene cargado de actividades que tendrán lugar a lo largo de los meses, tanto de manera presencial como virtual, por lo que les propongo que si no quieren perderse ninguna de estas actividades, estén atentos y atentas a la página web del proyecto www.jovenes.org con 2 S y las redes sociales del proyecto y también de WazoCop. Hoy nos acompaña un invitado muy interesante que sin duda tiene mucho que ofrecer y que a mí me hace especial ilusión que nos acompañe, que es Marvin Rodríguez Vargas, secretario del Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria de Costa Rica. Marvin Rodríguez Vargas posee una licenciatura en Sociología por la Universidad de Costa Rica y una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo por el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Ha trabajado en distintas instituciones relacionadas con la economía social solidaria y ha escrito libros, artículos y disertaciones sobre la economía asociativa y su rol en el impulso del desarrollo socioeconómico. Bienvenido, Marvin. Muchas gracias, Marta, un gusto. El gusto de verdad que es nuestro. Estamos encantados y encantadas de que nos acompañes. Y bueno, lo primero es que queremos conocerte mucho mejor. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, muchas gracias nuevamente. Un gusto saludarles a quienes nos siguen mediante los distintos medios. Bueno, para contarles y contextualizar un poco lo que hago, la economía social solidaria tiene en Costa Rica pues una larga data, es un desarrollo que se remonta aproximadamente al cambio del siglo XIX al siglo XX. Y se manifiesta en una serie de figuras asociativas que se desarrollan en la sociedad civil para hacer frente a distintas necesidades que tenía y que tiene nuestra sociedad. Entonces, a lo largo de la historia moderna de Costa Rica, hemos visto cómo distintas figuras de asociativismo empresarial han surgido y el Estado les ha ido reconociendo, dotándoles de seguridad jurídica y de apoyos institucionales mediante pues un marco normativo que se ha ido desarrollando a lo largo de al menos el último siglo. Entonces, más o menos desde 1920, con la creación de una entidad en el Magisterio Nacional que se llama la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, podríamos decir que es prácticamente la primera política pública que se va a desarrollar para dar un impulso y dar apoyo a la economía asociativa. Eh, Posteriormente surgen una gran cantidad de figuras, algunas que ya estaban presentes en otras latitudes, como las cooperativas. En el marco de la promulgación de la Carta Magna que está hoy vigente y que data de 1949, se le da un reconocimiento constitucional al movimiento cooperativo en Costa Rica. Eh, entonces podemos ver cómo la economía social solidaria está presente en el desarrollo de Costa Rica y explica en buena medida los niveles de desarrollo que nuestro país ha adquirido. Cuando la administración actual del señor presidente Carlos Alvarado Quesada entra en funciones, pues identificamos que existe, en virtud de todas esas figuras asociativas que existen, pues de igual manera hay muchas instituciones que tienen objetivos, que tienen metas y presupuestos destinados al sector, pero que se encuentran, digamos, desarticulados, ¿verdad? No necesariamente existe un marco común de actuación
para darle servicios, digamos, y una atención más oportuna a las distintas empresas que integran este sector. Entonces se crea un Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria. Ese consejo está integrado por los ministros y ministras de las carteras que tienen que ver con producción y empleo y agricultura, básicamente los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Agricultura y Ganadería, Comercio Exterior, Planificación y Política Económica y Economía, Industria y Comercio, y 5 agencias descentralizadas que tienen que ver sobre todo con el desarrollo territorial. Ellas son el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, porque en esto los gobiernos locales también juegan un rol muy importante. Ese Consejo Presidencial es dirigido por el Vicepresidente de la República, y a su vez este consejo, para garantizar su funcionamiento y el apoyo logístico y técnico que requiere para la concreción de sus objetivos, pues dispone de una secretaría que está bajo mi responsabilidad. Entonces, básicamente en el marco del gobierno, esa es mi función. El Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria es un órgano que en jerarquía está un escalón por debajo del Consejo de Ministros. Esto, digamos, para darles una noción de la relevancia que para nuestro país tiene esta temática, ¿verdad? Y como les decía, está bajo la dirección de un vicepresidente de la República. Esto en función, pues, de la trascendencia que para nuestra administración tiene la economía asociativa. Pues, bueno, muchas gracias además por poner todo en situación, ¿no? Para que podamos conocer un poco cómo es la realidad de Costa Rica. Y bueno, me imagino que llegar hasta ahí, ¿no? Además, hasta un puesto tan relevante, no habrá sido un camino fácil. Me imagino que habrás encontrado un montón de retos a lo largo de tu vida. Y bueno, también sabemos que no existe una única vía, ¿no? Para alcanzar un objetivo en la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta llegar al punto en el que te encuentras ahora? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, y esto porque creo que a diferencia y en virtud de que este webinar que nos convoca versa sobre las juventudes, antes imaginábamos que la trayectoria de las personas jóvenes era igual para todos, ¿verdad? O para todas, en función de que pues una persona concluía sus estudios de primaria y secundaria, luego iba a la universidad, luego adquiría un empleo formal, formaba su familia, compraba una casa, un vehículo, ¿verdad? Ese era como el imaginario que a todos y todas nos vendían. Pero lo cierto es que, y sobre todo para las últimas generaciones, esas trayectorias vitales no necesariamente son iguales para todos, ¿verdad? Son sumamente diversas. Y además, la precariedad laboral hace que muchas veces esa juventud se postergue, ¿verdad? Algunos años, se alargue, digamos, Pero ya algunos la años. juventud, ya no sé, cada vez la edad va siendo Claro, más alta. estamos como Madonna casi, ¿verdad? Que quedó Sí. joven a los 60 años más o menos. Pero bueno, bromeamos con eso, pero lo cierto es que detrás de esto pues hay condiciones estructurales, ¿verdad? De nuestras Sí. sociedades que pues ponen a las juventudes en situación de vulnerabilidad, y trunca, digamos, esas expectativas de vida. En mi caso, yo fui una persona siempre trabajadora y estudiante, digamos, durante toda mi universidad fui trabajador. Entonces esa es una trayectoria de vida algo diferente, ¿verdad? Porque se supone que uno debería estar solo dedicado a la universidad o solo dedicado al trabajo. Pero bueno, en mi caso yo mezclaba ambas actividades. En ese tiempo no trabajaba en el sector público, trabajaba para una empresa transnacional con sede en Alemania, pero que tiene operaciones en Costa Rica. Trabajé allí durante 7 años. Después de ahí salí, me fui a trabajar en 2 universidades estatales, en la Universidad Estatal a Distancia, que es muy interesante, digamos, por todo el tema de educación a través de tecnologías virtuales, a través también de pues ciertas escuelas pedagógicas, digamos, que no son tan comunes en otras universidades, y me permitió aprender muchísimo. Y en la Universidad de Costa Rica, que fue la universidad, digamos, donde obtuve mi grado.
Después de eso, y bueno, yo soy sociólogo, entonces sí ha sido un trayecto bastante peculiar. Obtuve un puesto como asesor en desarrollo social, especialista en desarrollo social en el Banco Popular y Desarrollo Comunal. Allí trabajé durante 5 años y pues digamos que fue una plataforma que me permitió justamente conocer de qué va la economía asociativa, ¿verdad? Estas figuras, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque este banco tiene una peculiaridad y es que es propiedad de todos y todas las trabajadoras costarricenses. Fue creado por una ley especial en 1969. Cada persona trabajadora aporta un 1% de su salario a este banco, de manera, digamos, que tiene una estructura de copropiedad, y la manera de ejercer esa copropiedad es a través de las organizaciones sociolaborales, ¿verdad?, que hay en el país, desde los sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, entre otras. Entonces, es allí, digamos, que empiezo a conocer todo ese ecosistema de asociaciones, ¿verdad? Y empresas de la economía social solidaria. Y siempre digo entonces que yo llegué a la economía social solidaria como de rebote, ¿verdad? O por azar, porque mientras me formaba como sociólogo, y esto es muy interesante, la sociología es una ciencia crítica, una ciencia social muy crítica que apuesta a la transformación, ¿verdad? De nuestra sociedad, a revertir las estructuras de desigualdad, etcétera. Y es muy interesante que siendo la economía social solidaria uno de los principales instrumentos organizativos y empresariales para lograr esos objetivos, que nosotros no tuviéramos un solo curso en toda la malla curricular que hablara sobre la economía Ah, social solidaria. Para mí eso es muy, muy particular, porque luego me encuentro en la práctica, ¿verdad? En muchas cooperativas, en muchas organizaciones del sector, eh, otros sociólogos y sociólogas trabajando, digamos, sobre este tema. Entonces ahora vemos, digamos que bueno, Costa Rica es un país sumamente pequeño, también para poner en contexto, es un territorio de poco más de 50.000 kilómetros cuadrados, somos 4 millones de habitantes más 1 millón de migrantes. Eh, entonces sabemos como unos 10 o 15 profesionales en sociología, digamos, que estamos en el sector y que casi todos, o sea, cuando hablamos de nuestras trayectorias nos damos cuenta que llegamos de igual manera, digamos, por arte y suerte del azar, y no necesariamente porque existiese una estructura o un camino estructurado más bien para llevarnos a la economía social solidaria. Y por supuesto que desde la sociología se pueden hacer aportes muy valiosos y muy importantes al sector. Y pues bueno, desde el Banco Popular, es también esas casualidades de la vida, quien era director o presidente del directorio de este órgano de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que es el órgano de copropietarios del Banco Popular, pues resulta electo vicepresidente en la fórmula presidencial con el señor presidente Carlos Alvarado, y me pide que le acompañe siendo responsable de los temas de economía. Entonces, dicen, ¿cómo es que dicen que la suerte, que no existe la suerte, sino que más bien es cuando el talento y la oportunidad se juntan, ¿verdad? Entonces yo creo que un poco esa fue, digamos, la circunstancia que me lleva a servir en el gobierno, ¿verdad? Durante estos 4 años, que fue, digamos, cuando el talento y la oportunidad se se presentaron, y encontraron. dichosamente, claro, he tenido la posibilidad de servir, ¿verdad? De esta posición, y que me ha permitido, pues lógicamente, incrementar muchísimo mi experiencia y aprendizajes, y es quizás lo que más atesoro de estos 4 años sirviendo en el gobierno. Desde luego que en todas las conversaciones que mantenemos con nuestros invitados e invitadas, que siempre les preguntamos, ¿no? ¿Cómo han llegado, ¿no? Siempre esa incógnita, ¿no? Que una persona joven, a lo mejor que tiene ahora su camino por delante, ¿no? Y dice, ¿cómo? A lo mejor no sabe dónde quiere llegar, pero piensa, bueno, ¿cómo podría llegar hasta allí o hasta allá, ¿no? Pues como resumen de todas las personas que siempre nos comentan al respecto, bueno, trabajo, mucho trabajo y tener ese espíritu, ¿no? De que encontrar la oportunidad y saber aprovecharla también, ¿no? Cuando reconocerla como tal y aprovecharla. Y la verdad es que es una cosa muy interesante. Además, lo del tema de la sociología, la antropología y la relación con la economía social y solidaria, pues no sé cómo no están más cerquitas, porque hay tantas cosas en común, ¿no? En realidad, Claro. que quien se interesa por las personas se interesa por estas dos materias, ¿no? Al fin y al cabo,
va todo sobre personas, ¿no? Y bueno, si no nos lo cuentan en la universidad, siempre podemos encontrarlo, ¿no? En el resto de nuestro tiempo. Pues hoy tratamos sobre cooperación. Y bueno, nos interesa sobre todo tratar contigo el tema de la cooperación internacional para personas jóvenes y conocer las claves de la cooperación, ¿no? Para las personas que a lo mejor no la conocen y que les interesa conocerlos, o personas que a lo mejor no saben nada al respecto y que a partir de hoy se van a enamorar de la cooperación internacional. Cuéntanos, Marvin, ¿en qué consiste la cooperación sur-sur? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta también. Creo que, y como buen sociólogo, empiezo mi respuesta con un rodeo o más bien contextualizando un poco. La manera en que se ha pensado el desarrollo y que se ha conceptualizado el desarrollo, y tal vez remontándonos a lo que fue la teoría de la dependencia, que fue un marco teórico, un marco explicativo que se elabora desde los países dependientes para explicar su subdesarrollo, ¿verdad? O por qué las dinámicas de desarrollo, sobre todo en América Latina, que es desde donde se genera este marco explicativo, no son las de Europa o no son las de Estados Unidos. Entonces, digamos que la teoría de la dependencia y esta manera de pensar el desarrollo, eh, digamos que divide el mundo en dos bloques, ¿verdad? En el norte desarrollado, bogante, industrializado, y en el sur atrasado, dependiente, subdesarrollado, productor de materias primas, no de bienes y servicios acabados, etcétera, ¿verdad? Está esa dualidad productiva que se manifiesta a su vez en una dualidad del desarrollo, ¿verdad? Y lógicamente en una serie de indicadores, ¿verdad? O sea, quien ha viajado a América Latina, quien ha tenido la posibilidad, pues podrá ver el color y lo exótico, pero también podrá ver la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, no solo inseguridad, digamos, en que a usted le puedan robar, sino también la inseguridad para las mujeres en términos de la violencia machista, en fin, es una serie, digamos, de problemáticas ¿verdad? O sea, que al final esa imposibilidad de generar un crecimiento económico mayor también se ve visibilizada en una serie de flagelos sociales y culturales. Entonces, ¿verdad? Esto para llegar a esta metáfora del norte desarrollado y el sur subdesarrollado. Eh, a su vez, había muchos mecanismos de cooperación, ¿verdad? Del norte hacia el sur, de cooperación internacional, de ayuda humanitaria, etcétera, que era lo que pretendía. Y también esto, pues hay que reconocerlo, digamos, con esa crudeza. Eh, Así como hay movimientos, ¿verdad? Digamos, del norte hacia el sur, sobre todo de mercancías acabadas, ¿verdad? Que se exportan de estos países hacia los países del sur, y movimiento de materias primas del sur hacia el norte, pues de igual manera estas dinámicas de exclusión social generan movimientos de expulsión de población del sur hacia el norte, ¿verdad? Entonces sabemos de los movimientos o de los desplazamientos de migrantes de los países del sur hacia los países del norte. Y esto es algo que ustedes en Europa conocen muy bien, ¿verdad? Con las personas que vienen de los países africanos o que vienen de países asiáticos también, buscando un mejor futuro en las sociedades desarrolladas y las economías desarrolladas del norte. Eh, entonces, digamos que la movilización de recursos del norte hacia el sur, de cooperación internacional y de ayuda humanitaria, pues pretendía también revertir o en alguna medida mitigar esos desplazamientos de población, ¿verdad? Porque es preferible usted de alguna manera mantener esas poblaciones en estos países como, digamos, un poquito a flote, ¿verdad? Por sobre la línea de flote para que no se nos ahoguen, a que ellos vengan a los países del norte a generar distintas problemáticas. Claro está que dentro de esa conceptualización es bastante racista, por decirlo menos, ¿verdad? Porque pues sabemos que el mundo al final es un lugar plural y un lugar, digamos, donde todos y todas tenemos espacio. Eh, entonces, dentro de este marco de cooperación también surgen otras corrientes, otras escuelas, por decirlo así, de práctica, que identifican que los países del sur también pueden cooperar entre sí, ¿verdad? O sea, que no necesariamente los únicos recursos que es posible movilizar para la cooperación son recursos financieros. Puede haber recursos que tienen que ver con el conocimiento, con formas de hacer las cosas, con capacitación, con compartir experiencias, etcétera, ¿verdad? ¿Qué países del sur
y aquí hablamos de sur global, ¿verdad? O sea, no necesariamente nos referimos a que el sur sea que Costa Rica, perdón, coopere con Argentina o con Nicaragua o con México, ¿verdad? Perfectamente puede ser Costa Rica con Sudáfrica o Costa Rica con Angola o Costa Rica con algún otro país, ¿verdad? De los otros continentes, pero siempre en el sur global. ¿Verdad? La lógica de la cooperación sur-sur es entonces dos países que comparten intereses comunes sobre una determinada materia, pueden impulsar proyectos de cooperación mutua en los cuales se vean mutuamente, valga la redundancia, beneficiados, ¿verdad? Y que no necesariamente significa una erogación presupuestaria o de recursos en metálico, ¿verdad? Sino que puede ser en especie, en la figura de pasantías, en la figura de compartir conocimiento, en la figura de transferencia tecnológica. O sea, esto tiene unas posibilidades inmensas, ¿verdad? Pensemos en la programación en código abierto, o sea, perfectamente una herramienta, y hay algunas en la economía social solidaria, por ejemplo, Open Food Network, que se desarrolla, digamos. Ese Open Food Network es más un ejemplo de cooperación triangular, porque también involucra países del norte, pero básicamente lo que hace es, en una plataforma de código abierto, pues permitir el intercambio de bienes, bueno, en este caso de mercancías que se producen en huertas comunitarias, ¿verdad? Entonces, esa plataforma, el código, está libre, digamos, para que otros países lo adopten, bajo este principio, digamos, de cooperación sur-sur. La idea es que nadie lucre, digamos, con el código, ¿verdad? Sino que se pueda utilizar para los objetivos para los que fue creado, pero que cualquiera, digamos, lo pueda adaptar. Entonces, la cooperación sur-sur es muy amplia, ¿verdad? Cuando pensamos en términos de que casi cualquier servicio, ¿verdad? Podría ser incorporado en términos de conocimiento, de experiencias, de bienes y servicios, digamos, que puedan incorporarse dentro de una relación de beneficio mutuo, ¿verdad? Bajo estos principios de generar desarrollo, de revertir las dinámicas de la exclusión, la desigualdad, etcétera. Y es un instrumento muy poderoso, ¿verdad? Bajo el cual se han desarrollado proyectos bastante interesantes. Al menos Costa Rica ha participado muy activamente tanto de proyectos de cooperación sur-sur como de cooperación triangular. Bueno, has mencionado la cooperación triangular, ahora te preguntaré por ella, pero nos parecía que era muy interesante tratar contigo el tema de la cooperación sur-sur, ¿no? Por un poco la filosofía que hay detrás, ¿no? De ese apoyo mutuo en el que, bueno, pues en lugar de tener una, ¿no? Por considerarlo de alguna manera como una especie de jerarquía, sino que dos países, ¿no? O dos entidades, lo que sea, pueden cooperar. Además, por ejemplo, con nuestra cooperativa es una cosa que nos interesa muchísimo, ¿no? Como WazoCoop, nosotros trabajamos con proyectos de cooperación internacional, sobre todo dentro de Europa, ¿no? Dentro del marco de Erasmus Plus y este tipo de proyectos, ¿no? Que son un grupo de entidades de distintos países que cooperan para crecer de manera interna, ¿no? Para aprender nuevos retos y mejorar en tu trabajo y de manera simultánea, ¿no? Pues generar un impacto positivo en la sociedad, vamos, un poco como son las cooperativas y la economía social, ¿no? Que las personas de dentro están bien y además eso se revierte en la sociedad. Y sí que es cierto que muchas veces como región, Extremadura, que es una, bueno, dentro de las de España, dentro de la catalogación que existe en el Fondo Social Europeo, es la única región de tipo D, o sea, quiero decir que la más subdesarrollada, ¿no? Pues sí que es verdad que muchas veces nos gusta interactuar con otras regiones. Española no hay otras del mismo tipo, ¿no? Aunque hay cuatro, ¿no? A, B, C, D, a lo mejor con tipo C, pero sí que con otros países que bueno, dentro de que que son diversos, ¿no? La realidad y el contexto, pues que bueno, que nos podamos entender en nuestros retos del día a día, ¿no? Y crecer de manera conjunta, ¿no? Sin tener que esperar que haya otra región, ¿no? Que está en otro sistema con otra realidad, ¿no? Que a veces, bueno, pues te apetece, ¿no? Muchas veces hay que crecer y hay que intercambiar buenas prácticas y aprender de cosas que se hacen, pero también de manera horizontal ir creciendo también, ¿no? Porque si no, no construimos nunca, tenemos que empezar a construir, ¿no? Si no, es muy difícil. Y dentro de toda esa filosofía, ¿cómo entra la cooperación triangular? Sí, bueno,
Tal vez para redondear una idea que estabas también mencionando sobre un principio cooperativo que es la intercooperación o cooperación entre cooperativas, casualmente la cooperación sur-sur, o más bien la economía social solidaria tiene eso en común, ¿verdad? Con la cooperación sur-sur, este principio de cooperación recíproca o intercooperación, ¿verdad? Es bastante afín, digamos, a la economía asociativa. En el caso de la cooperación triangular, ¿verdad? Ahí hablamos de proyectos donde no solo participan países o organizaciones del sur global, sino también países del norte. Y son proyectos que se pueden enriquecer muchísimo, ¿verdad? O sea, tanto los países del norte que participan se enriquecen de las experiencias del sur, como los del sur del norte. Y algo importante mencionar es que no es, digamos, como que la cooperación sur-sur busque explícitamente la exclusión de los países del No, norte, no, sino no que se quería decir eso, mueve... ¿eh? No sé si se ha entendido, pero No, no no, no, era lo no, que quería no, decir. no, claro, por supuesto, no. Y también lo que quiero es aclarar para que no se crea, digamos, que eso es lo Sí, que yo sí, quería afirmar. Más bien, digamos, es eliminar esas relaciones tutelares, si se quiere, o de dependencia de los fondos de la claro, cooperación internacional, porque también ha ocurrido que en los cracks económicos o en las crisis económicas de las últimas décadas, ¿verdad? Por ejemplo, la del 2007, 2009, que fue durísima. Yo recuerdo que habían muchos proyectos que financiaba España, por ejemplo, que al verse en la crisis debió suspender las transferencias. Y es lógico, o sea, al final, si claro, tenés una crisis económica tan grave, es de esperarse que fondos de cooperación se vayan a ver recortados. Entonces, ¿qué claro, pasa? Si siempre hemos tenido una dependencia para con esos fondos, pues que al momento de cerrarse la llave, ¿verdad? Vamos a vernos en serios problemas. claro, Entonces, la cooperación sur-sur busca también en alguna medida que esas relaciones horizontales, esas relaciones de cooperación recíproca nos permitan eliminar ese círculo de dependencia de los claro. recursos externos. ¿Por qué? Porque algo que es cierto también en el desarrollo es que las dinámicas de desarrollo endógeno con los propios recursos y recursos en un sentido amplio, desde el talento humano, los recursos naturales, infraestructura, etcétera, que tenemos locales, mientras que el desarrollo sea gestionado endógenamente con esos recursos, tendrá una mayor resiliencia y sostenibilidad en el tiempo que si es dependiente totalmente, digamos, de una ayuda o de un sostén externo. Entonces, en la cooperación triangular, ¿verdad? Entra a jugar ya no solo dos países, digamos, o dos entidades del sur, sino también un país o una entidad del norte, que acaba, ¿verdad?, por enriquecer aún más ese proyecto que se desarrolle en ese marco, y que se mueve dentro de la misma lógica. O sea, aquí, digamos, los países de igual manera van a estar horizontales en esa relación de cooperación, y de igual manera se espera que los países del norte u organizaciones del norte que participen también se vean beneficiados del proyecto Claro. en cuestión, ¿verdad? O sea, siempre bajo esa misma lógica del enriquecimiento o el beneficio mutuo para las distintas entidades. Y acá hablamos de triangular, pero no necesariamente significa que sean tres entidades, ¿verdad? Pueden ser Vale. muchas más del sur, o sea, y puede participar más de dos países del sur, más de dos países del norte, ¿verdad? Como algunos proyectos que ahorita les voy a mencionar como ejemplos concretos de cooperación sur-sur o triangular, que involucra a la economía social solidaria y también a las juventudes. Pues aprovecho para preguntarte, porque la juventud rural tiene mucho que aportar en la cooperación internacional y un espacio para ello, pues puede ser la universidad, ¿no? Como bien comentabas al principio, que la universidad es un lugar un lugar del aprendizaje, ¿no? Y de crecimiento personal. ¿En qué consiste el proyecto Inicia? Sí, bueno, el proyecto Inicia es un proyecto que a mí me gusta muchísimo. Fue un proyecto que lideró una colega argentina que, por cierto, se formó en Mondragón, en el Ah, País Vasco. Sí, ella tuvo la oportunidad de hacer su doctorado en el País Vasco. Y pues es además de una académica sumamente sobresaliente, pues además es una líder, digamos, muy importante de la economía social solidaria. Inicia básicamente ay, parte de discúlpame, reconocer, no sé si has dicho el ajá, nombre. Dinos el nombre ah, de la perdón, se compañera, si la llama, podemos encontrar por claro, por LinkedIn o supuesto, su trabajo. sí, su nombre es Paula Arzadún, Vale, estupendo. sí, y pues bueno, entonces inicia parte de reconocer una problemática, y es Vale.
que hay organizaciones de la economía social solidaria que son buenas en lo que hacen, digamos, en su idea de negocio, por decirlo así, ¿verdad? Tienen un Vale. buen nicho de mercado, pero no necesariamente sus cuadros gerenciales tienen las competencias adecuadas, ¿verdad? Ya. Para gerenciar adecuadamente la empresa. Eso en primer lugar, pero además gerenciarla desde los valores y principios de la economía social solidaria, que es algo bastante importante. O sea, no necesariamente una empresa de capital, una sociedad de capital se gerencia cómo se gerencia una empresa de economía social solidaria, ¿verdad? Pues por esta diferencia entre los valores y principios que nos orientan. Entonces, el reconocer, ¿verdad? Esta problemática y de casos, digamos, que hallábamos en campo también de empresas que estaban en crisis y que uno veía que era a raíz de malas decisiones gerenciales, pues se decide crear una especialización de nivel universitario para o en gerencia de empresas de economía social solidaria y colaborativa. Pero ese y colaborativa no nos referimos a las plataformas estas de explotación de personas, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero digamos que no nos referimos a esa economía colaborativa, en Ya. comillas, ¿verdad? Que de Sí. colaborativa no tiene nada, porque en realidad es un capitalismo del más puro y duro, Sí. que lo que hace es explotar a las personas sin ningún tipo de derecho laboral, sino más bien la verdadera colaboración, ¿verdad?, de las personas que se unen, digamos, para buscar un mismo objetivo y que lo hacen a través de la economía social solidaria. Entonces, se articula un consorcio de universidades dirigido por el Tecnológico de Costa Rica, que es donde la doctora Arzadún labora. El Tecnológico de Costa Rica es el que va a dirigir el proyecto y en torno al TEC se van a unir 18 universidades más. Por cada uno de los países de la región del Sistema de Integración Centroamericana participan dos universidades por cada uno de los países. Adicionalmente participan dos universidades de España, ESCP Europe y la Complutense en Madrid. Participa una universidad de Portugal y una universidad de Francia. Y eso, bueno, y dos universidades de Argentina. Entonces vean qué interesante este proyecto, porque digamos, de la región centroamericana, que pues sabemos, ¿verdad?, que es una región muy conflictiva en el continente americano, que es donde están los países quizás más empobrecidos, fuera de Haití, con problemáticas muy serias, ¿verdad?, de expulsión de población, de desigualdad, de pobreza, etcétera. Se va a juntar Argentina, digamos, que es otro país en el sur, ¿verdad? Y que tiene sus propios problemas, pero adicionalmente van a participar tres países del norte, ¿verdad? España, Portugal y Francia. Entonces, este proyecto va a aplicar a una beca de Erasmus Plus. Al final se logra ganar una beca colectiva de cerca de 1 millón de euros y con ese 1 millón de euros se va a financiar que aproximadamente 500 estudiantes de toda la región, digamos, SICA más Argentina, puedan cursar esta especialización de grado universitario de manera gratuita. Eh, Nada en la vida es gratuito, ¿verdad? Nunca nada es Oh, gratuito. bueno. Siempre alguien paga, siempre Sí, alguien sí. está pagando por Éramos ello, plus ¿verdad? en este caso. Exactamente. En este caso fue la Unión Europea quien a través del proyecto Sí. financia la participación de estas 500 personas, que es un output, digamos, un resultado sumamente importante para nuestra región, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina tiene, cada uno de los países logró tener 60 estudiantes, ¿verdad? De cada una de las universidades eran 30. Y lo más interesante, Marta, es que cada uno de los estudiantes para ingresar a la especialización tenía que presentar un proyecto productivo. Un proyecto productivo que se fue desarrollando a lo largo de los distintos módulos que integraban la especialización y que ellos al final debieron defender como su trabajo final de graduación. Y adicionalmente, y creo que todo en el proyecto es lindísimo, pero esta parte a mí me gusta mucho, y es que se elaboró una plataforma virtual de comercialización. Bueno, tenía dos propósitos: el prototipado de las ideas de negocio, ¿verdad? O sea, poder llevar esa idea de negocio a una materialización a través de un prototipo, y digamos, simular lo que sería la venta de esos bienes y servicios a los consumidores finales. Ahí es donde llega, digamos, la primera etapa del proyecto. Una segunda etapa que queríamos presentar y que hemos estado, digamos, confabulando distintas entidades, siempre colegas de Argentina, de Centroamérica, también de Europa,
es poder darle un segundo impulso a esta plataforma y poder crear una plataforma de comercialización, digamos, a escala regional, ¿verdad? Que una las distintas entidades de economía social en una sola, digamos, plataforma, como decir un Amazon, ¿verdad? Pero de economía social solidaria y que nos permita, digamos, darle mayor escala, ¿verdad? Porque ese es un enorme problema que tenemos, el problema de Claro. escala, de acceso a mercados, etcétera. Entonces, esa es, digamos, como la segunda etapa que tendría inicia, ¿verdad? Ya la parte de plataformización digamos, de los bienes y servicios. Pero en síntesis, ese es un proyecto, ¿verdad? De cooperación triangular, en este caso liderado por una entidad en Costa Rica, una entidad académica. La finalidad, ¿verdad? Mejorar las competencias y marco de habilidades gerenciales para las personas que están involucradas en el sector y predominantemente fueron personas jóvenes, ¿verdad? Líderes y lideresas jóvenes, y quienes tuvieron la enorme oportunidad, ¿verdad?, de cursar esta especialización y gracias, digamos, a un fondo de la Unión Europea. Pues la verdad es que es un proyecto muy interesante, bueno, los contenidos, por cómo se hace y sobre todo porque nos acerca mucho a la realidad, ¿no? Que podemos conocer, porque por ejemplo en Europa, ¿no? Un Erasmus Plus es una cosa que aunque la gente no sepa en qué consiste, Erasmus Plus es una cosa, o Erasmus Plus, de donde sea, ¿no? Erasmus Plus, te digo por aquí, es una cosa, ¿no? Que acerca mucho a la realidad, incluso además dentro de jóvenes tenemos webinars, sobre todo de la pasada edición, hablando de Erasmus Plus y cómo los proyectos que se pueden realizar, ¿no? Porque además, dentro del programa Jóvenes y de todas las acciones que hacemos con Guazocop, siempre decimos, mira a nivel, está muy bien conocer a nivel local lo que ocurre a nivel regional, que bueno, a veces parece mentira, conocemos mejor lo de fuera que lo de dentro, pero conocer lo que pasa en el mundo y la verdad es que la línea Erasmus Plus es tiene muchísimas oportunidades, es un buen comienzo para acercarse a Europa y crecer. Y bueno, una cosa que has dicho fundamental y es que el hecho de que sea gratuito para las personas beneficiarias no quiere decir que sea gratis, ¿no? Ahí hay un trabajo detrás que han sido las organizaciones, en este caso las universidades, ¿no? Que han sido las que han presentado el proyecto, han trabajado, bueno, al principio sin saber si eso se iba a financiar, ¿no? Porque primero hay que presentarlo, hay que construir el proyecto y luego se han encontrado esas vías de financiación de proyectos, ¿no? Entonces, las cosas, nada, no hay nada gratis, vamos, nada. Así es. Y en estas oportunidades, que sea gratuito para la persona beneficiaria, no quiere decir que eso no haya alguien que lo esté cubriendo. Eso es una cosa muy importante, saber lo que ocurre en el mundo, ¿no? Que eso es así. Y bueno, me imagino que además de este proyecto tan interesante, conocerás un montón de proyectos relacionados con la cooperación, con la juventud rural. Bueno, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué debemos conocer? Cuéntanos. Sí, bueno, en materia de juventud rural, porque no o sea, habían personas jóvenes, ¿verdad?, de todo el país y en los distintos países, pues de las distintas regiones, pero hay un proyecto muy interesante que versa justamente sobre el tema de ruralidad y que tiene un componente también femenino, ¿verdad? Los distintos informes de ONU Mujeres, entre otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos especializados, señalan cómo las mujeres tienen una menor participación en las carreras STEM, ¿verdad? De tecnologías, matemáticas, etcétera, que pues todos los futurólogos nos dicen que esas son las carreras del futuro, ¿verdad? Que ahí es donde está el futuro, que es donde están las oportunidades de trabajo, etcétera. Pero ¿qué pasa con los territorios rurales y con las mujeres jóvenes en los territorios rurales? Bueno, imaginemos que si hay un déficit, ¿verdad?, de conexión y de alfabetización digital importante en las ciudades, pues cómo estarán las regiones rurales, ¿verdad? ¿Cómo estarán los territorios rurales y sobre todo las personas que en función de los roles tradicionales de género tienen menores oportunidades educativas y menores oportunidades, por lo tanto, de revertir esa brecha digital? Esa fue una interrogante que se hizo en una cooperativa que dirige una colega que se llama Kemly Camacho. Kemly dirige esta cooperativa que se llama Sulabatsu, que es una cooperativa de trabajo asociado o cooperativa de autogestión, como le decimos o se denomina en Costa Rica. Y ella entonces se pregunta, bueno, ¿qué hacer para potenciar la participación de las mujeres jóvenes en la ruralidad, en estas carreras del futuro, ¿verdad? En las carreras STEM, en revertir esa brecha digital? Y pues se crea un proyecto que se llama TICAS,
ticas, digamos, o tico es el gentilicio alternativo, por decirlo así, para costarricense, ¿verdad? Nos dicen ticos y ticas. Entonces, ticas es un proyecto que va a buscar la alfabetización digital y el desarrollo de competencias, ¿verdad? En estas carreras o para potenciar el perfil de estas personas para incursionar en carreras STEM. Y se les enseñó un montón de cosas, desde programación, ¿verdad? O sea, generar códigos, temas que tenían que ver con robótica, reparación de equipos o mantenimiento de equipos tecnológicos. eh, y la idea, esta es como la primera etapa del proyecto, ¿verdad? Poderles capacitar en estas materias. Se organizaron hackathons con rostro femenino, o sea, eran hackathons específicos de mujeres y de ahí han salido cosas súper interesantes, ¿verdad? Desde ideas, por ejemplo, de crear plataformas de movilidad exclusivas para mujeres, porque es lamentable, pero las mujeres no pueden moverse por el mundo libres y seguras, ¿verdad? Entonces, pues esta noción de crear, por ejemplo, plataformas de movilidad, de transporte exclusivas para mujeres, ¿verdad? Gestionadas por mujeres, u otros apps que pues resolvieran problemas, ¿verdad? Específicos de las mujeres. Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que surgieron de esos hackathons que, como les digo, eran exclusivos para chicas y además chicas rurales, ¿verdad? Una segunda etapa del proyecto es poder escalar y esos grupos, ¿verdad? De personas, mujeres jóvenes que ya están en la ruralidad y que tienen estas competencias, puedan crear sus propias cooperativas, ¿verdad? Y emprender conjuntamente desde sus territorios, o sea, sin tener que abandonar, ¿verdad? Porque similar a lo que ocurre en España, con la España vaciada, ¿verdad? De este movimiento de las personas jóvenes, sobre todo, que no encuentran oportunidades para desarrollarse en sus localidades de origen, que tienen que venir a las ciudades, ¿verdad? Pues justamente eso es lo que se pretende. Bueno, desarrollemos firmas de software, ¿verdad? De desarrollo de programación, etcétera, en los territorios para que estas personas puedan quedarse allí y potenciar también el desarrollo de sus territorios, porque al final esto es una fuga de Claro, cerebros también, claro. ¿verdad? A lo interno del país es una fuga de cerebros que le resta competitividad y le resta oportunidades a esos territorios justamente de subvertir esas dinámicas, digamos, de subdesarrollo o de insuficiente crecimiento económico. Luego, Marta, te puedo pasar, digamos, el link donde pueden obtener Ah, sí, más sí, información sobre TICAS lo porque ponemos. Kemly amablemente me lo compartió Ah, qué bien. y desde ahí están todas las sistematizaciones y todo lo que se hizo. Pues la verdad es que hay un montón de oportunidades para conocer cosas y la verdad es que las personas jóvenes, es cierto que como tú dices, lo que tenemos de la España vaciada, las oportunidades que se pierden, pero conociendo este contexto, ¿por qué crees que una persona joven del medio rural, por ejemplo, una persona joven de Extremadura, debería emprender bajo fórmulas de la economía social y solidaria, como por ejemplo las cooperativas? Sí, bueno, voy a empezar con un eslogan, un estribillo que puede sonar un poco trillado, pero que tiene una profunda verdad. Y es que cuando uno camina solo puede ir más rápido, pero si caminamos juntos y juntas podemos llegar más lejos, ¿verdad? Entonces, una cooperativa o un emprendimiento colectivo nos permite ser la suma, ¿verdad? De muchos esfuerzos, de muchas habilidades, de muchos conocimientos, ¿verdad? Apuntándole a un objetivo común. Y este sistema nos ha enseñado como todo lo contrario, ¿verdad? A ser competitivos, a ser Sí. individualistas, a estar en una constante competencia con todos y con todas, ¿verdad? Siempre a sobresalir, ¿verdad? Es como la ley de la jungla, ¿verdad? La ley del más fuerte. Y la economía social solidaria y el cooperativismo es todo lo contrario. Al final es cómo las personas, ¿verdad? Y sobre todo, o sea, ¿cómo es que surge el cooperativismo? Como la suma de personas que estaban vulneradas en sus derechos y que se unen, ¿verdad? Para mejorar sus condiciones de vida. O sea, no podemos obviar que ese es el principio que encierra la economía social solidaria y el cooperativismo, ¿verdad? O las distintas figuras, digamos, que se engloban bajo esta gran sombrilla de la economía asociativa. Entonces, reconociendo que caminando juntos y juntas podemos llegar más lejos, ¿verdad? Eh, es como bastante claro que en las distintas poblaciones donde tenemos muchas problemáticas de subempleo, de informalidad o precariedad laboral, donde el Estado no ofrece suficientes respuestas, ¿verdad? O las respuestas que nos ofrece es asistencialismo nada más, ¿verdad? No buscando el empoderamiento
digamos, los medios de vida dignos para estas personas, pues emprender en el marco del cooperativismo brinda justamente esa oportunidad a las personas, ¿verdad? De Claro. juntar sus esfuerzos, sus talentos, sus capacidades para llevar adelante un emprendimiento colectivo con mayores capacidades de éxito, ¿verdad? Porque el riesgo está más distribuido también. Entonces, creo que tiene mucho sentido para las personas en la ruralidad y algo muy importante, y con esto cierro esta pregunta, el cooperativismo tuvo su principal nicho de desarrollo en Costa Rica en la ruralidad. Por ejemplo, en los cafetales, ¿verdad? El café de Costa Rica es quizás uno de los productos más reconocidos. eh, y quienes tenían el enlace con la economía internacional eran los beneficiadores, o sea, quienes industrializaban el café y convertían, digamos, los granos en café molido y lo exportaban. Y eso ponía en situación de desventaja a los productores, ¿verdad? Que estaban todos desarticulados, pequeños productores, Claro. uno por aquí, otro por allá, ¿verdad? En el territorio, no habían teléfonos, no había nada para comunicarse, todos ahí desperdigados. Y entonces era el beneficiador el que tenía el toro por las astas, ¿verdad? Era el que Claro. tenía el control de la cadena de valor. ¿Qué hicieron los cooperativistas cafetaleros o los precooperativistas cafetaleros? Empiezan a hablar, se dan cuenta que todos están en la misma situación de dependencia y digamos, de vulnerabilidad frente al beneficiador y se unen y crean sus propios beneficios, generan economías de escala, generan los enlaces con el mercado internacional y eliminan esa figura de intermediación que se llevaba, digamos, el principal excedente en esa cadena de valor. Y eso lo podemos ver en muchas otras cadenas de valor agrícolas, ¿verdad? Y no solo agrícolas, sino de otra naturaleza, en donde va a ser justamente la fuerza del común, ¿verdad? La fuerza de los Sí. muchos, los que van a poder, digamos, revertir esas situaciones. Y si esa experiencia, esa lección nos deja el cooperativismo agrícola, no solo en Costa Rica, sino en muchos otros países, Sí. frente a las problemáticas contemporáneas, pero también echando mano de esas ventajas que tenemos actualmente, que no se tenían hace 60 años, que fue cuando surgieron estas cooperativas en Costa Rica, creo que las personas jóvenes también tienen muchísimas oportunidades actualmente para emprender colectivamente desde la ruralidad. Si decidieran hacerlo, ¿qué consejo le darías a estas personas? Bueno, creo que las principales cosas y pareciese una verdad de perogrullo, pero trabajar colectivamente no es sencillo, ¿verdad? Aprender a trabajar con otras voluntades, respetando la diversidad de pensamientos, de sentires, todos lo decimos, ¿verdad? Que sí, el respeto a la diversidad, el respeto al pensamiento divergente, etcétera, ¿verdad? Pero muchas veces eso no es tan sencillo en la práctica, ¿verdad? Entonces, de las cosas más difíciles de emprender colectivamente es justamente trabajar con otras personas. Entonces, creo que la humildad, el verdaderamente ejercer ese respeto, digamos, a la diversidad, a la pluralidad de sentires, de pensares, es sumamente importante porque la otra parte es más procedimental, digamos, ya en el expertise de cada quien, si alguien es ingeniero y otro es matemático, etcétera, pues cada quien sabrá su Claro, área de y lo suyo. expertise, ¿verdad? Claro. Pero en términos de las habilidades blandas, son quizás las más difíciles, ¿verdad?, para emprender colectivamente. Y lo otro es el tema de la gobernanza. Estas entidades son participativas y democráticas, ¿verdad? Son de sus principios más importantes y a veces el ejercicio de esa democracia y esa participación pues también es difícil, sobre todo conforme más grandes se van haciendo las entidades, ¿verdad? Pues en Costa Rica hay cooperativas grandísimas como 120,000 asociados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces imagínense lo que es gestionar Madre mía. cómo gestionar la participación La y el asamblea, madre ejercicio, mía. claro, el control democrático, ¿verdad? De una entidad que tiene 120,000 asociados. Ese es un caso ya extremo, pero en pequeño también es cierto, ¿verdad? Gestionar la Sí, democracia y la participación en estas entidades y el control democrático, pues se las trae. Entonces son temas, el de habilidades blandas y el tema de la participación democrática y el control democrático de la organización, digamos, a tener en cuenta, muy que no importante. significa que no sea posible hacerlo, ¿verdad? Nada más de tenerlo Hombre, es ahí. posible. Aquí estamos con la cooperativa, es Exacto, posible.
Jolín, pues muchísimas gracias. Tomamos nota de todos los consejos, toda la información que que nos has dado. Ahora mismo vamos a ir a bichear por internet todo lo que nos has contado. Te agradecemos mucho tanta información tan significativa y te hago una última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte? Gracias, sí, Marta. Me pueden encontrar en LinkedIn bajo el nombre Marvin Rodríguez Vargas. En Instagram, mi Instagram es Rodríguez Vargas underscore o la rayita abajo, Guión bajo. Marvin, sí, guión bajo, perdón. Creo que eso sería, digamos, en esos dos, porque Estupendo. mi correo va a cambiar en breve porque nuestra administración está pronta a finalizar. Entonces, cuando regrese al banco, te hago llegar mi Ah, nuevo perfecto. correo electrónico. Pero de momento en esas dos direcciones me pueden hallar. Genial, pues, jolín, Marvin, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que nos hayas acompañado hoy. No, el agradecido soy yo de compartir con ustedes y pues si existiese alguna duda o lo que sea, pues me pueden escribir a través de los medios que mencioné. Muchísimas gracias nuevamente, Marta. Muchas gracias a ti y hasta la próxima. Llegamos al final de este webinar titulado Cooperación Internacional para Jóvenes, que se enmarca en el programa Jóvenes de WAZOCOP para el fomento de la economía social y solidaria en personas jóvenes del medio rural de Extremadura de acuerdo al ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Les recuerdo que esta nueva edición de 2022 viene cargada de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el año, tanto presenciales como virtuales. Por lo que les propongo que si no quieren perderse ninguna de estas, estén atentos y atentas a la página web del proyecto jóvenes.org y las redes sociales, tanto del proyecto como de WAZOCOP. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.